Señor. Tu aliento de vida, del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, el santo nombre. Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahweh. Muy bien, muy buenos días, hermanos. Un gusto poder compartir la palabra del Señor. Confío que Dios nos va a decir algo en esta mañana. Gracias por la oración de Mario. Lo que yo tengo en el corazón compartir es respecto a Sion. Evidentemente, esto va a ser una pequeña introducción a un tema bastante amplio y que deberemos continuar en otras oportunidades. Pero voy a comenzar leyendo un par de escrituras al respecto. He titulado esta enseñanza Carga por Sion. Y vamos a comenzar en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 18 y 22. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Otro texto está en Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 4 al 9. Dice así: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años
sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y otro texto que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículos 1 al 7. Isaías 62, versículos 1 al 7. Dice así: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Ehepsi-ba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Bien, una breve introducción al tema de Sión. Como les decía, esto es apenas una introducción, este mensaje como todo, sobre un asunto muy importante que quiero que toquemos en esta mañana. En el texto que hemos leído de Isaías 63, este comienza diciendo: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Entendemos cuando el profeta se refiere a Jerusalén. Pero ¿a qué se refiere cuando cita Sión? Recordemos que Sión aparece en escena cuando David es coronado rey de Judá y de todo Israel. Como hemos leído anteriormente, entonces se nos relata que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Históricamente, Jerusalén no había podido ser conquistada por Josué durante la conquista de Canaán, según se lee en Josué capítulo 15, verso 63, quedando así en manos de los jebuseos como por 400 años, sin que nadie pudiera revertir esta situación hasta que apareció David. Cuando David fue hecho rey de Judá e Israel, según la palabra y una explicación adicional que nos da el historiador Josefo,
En un principio, David aparentemente tomó la parte baja de la ciudad, pero no la parte alta, donde se encontraba la fortaleza de Sión, la cual le resistía, hasta que ésta fue finalmente tomada. Esta fortaleza era como una ciudad fortificada dentro de otra, esto es Jerusalén, y era un lugar inexpugnable, tanto así que los jebuseos llegaron a decir a David: aún los ciegos y los cojos te echarán. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Por tanto, Sión representa la victoria absoluta de David sobre las naciones enemigas que prevalecían en Canaán desde el tiempo de la conquista de Josué, que no habían podido ser echadas de la tierra de Israel. Y simboliza, por tanto, la victoria absoluta y eterna del Señor en la cruz sobre la potestad del diablo y su imperio de muerte, y su posterior ascensión al trono de la majestad en las alturas, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice Efesios capítulo 1, verso 21. Repito, Sión representa la victoria absoluta de David sobre las naciones enemigas que prevalecían en Canaán desde el tiempo de la conquista de Josué. Y simboliza, por tanto, la victoria absoluta y eterna del Señor en la cruz sobre la potestad del diablo y su imperio de muerte, y su posterior ascensión al trono de la majestad en las alturas. Por eso en las Escrituras se dice también que Sión es la ciudad del gran rey. Pues bien, se habla de Sión en los libros históricos de la Biblia, en los Salmos y en los profetas. Por tanto, existen muchos relatos y evidencia de la Sión histórica que sirven de figura a la espiritual. Por otra parte, si bien es cierto que en la palabra muchas veces se utilizan los términos Jerusalén y Sión como sinónimos, en realidad no significan lo mismo. Por lo dicho anteriormente, vemos que Sión es lo que Jerusalén debería llegar a ser. Es decir, es la expresión más sublime y elevada de Jerusalén. Sión fue hecha manifiesta desde el principio mismo del peregrinaje de Israel en el desierto, cuando acababa de cruzar el Mar Rojo. En el Cántico de Moisés, en Éxodo 15, versículo 17, se lee, Éxodo 15, 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Por tanto, nuestra visión debe estar centrada en Sión desde el comienzo mismo de nuestra vida espiritual. Y hemos leído este texto en Hebreos 12:22, que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Podemos ver que existe una gran similitud en la manera como los libros de Génesis y Hebreos son presentados. Génesis habla de la primera creación natural de Dios, en tanto que Hebreos habla de la nueva creación espiritual en Cristo. Y ambas comienzan en Dios. Notemos ahora que cuando Dios terminó la primera creación, en el primer capítulo de Génesis, entonces creó al hombre. Es decir,
Dios puso al hombre en una creación acabada, buena en gran manera, como dice Génesis 1:31, y lo bendijo para que pudiera fructificar y multiplicarse, llenarla y sojuzgarla, señorear sobre todo lo que había en ella y disfrutar de esta. Eso está en Génesis 1:28 al 30. Ahora, ocurre lo mismo con la nueva creación en Cristo, narrada en el libro de Hebreos. Percibamos el lenguaje de lo que hemos leído en Hebreos 12:22. Os habéis acercado al monte de Sión. Se dice que nos hemos acercado al monte de Sión. Esto es, a una nueva creación acabada y consumada en Cristo Jesús. Consumado es. Os habéis acercado. No a algo que va a ser hecho o completado luego, sino a algo terminado ya. Y a semejanza de lo que vemos en Génesis, la nueva creación ha sido dada a los creyentes para que puedan apropiarse de ella, heredarla, gobernarla y hacerla prosperar, fructificar. Esta es la herencia que recibimos en Cristo por medio de la fe. El problema entonces, hermanos, surge en cuanto a nuestro entendimiento respecto a lo que significa la herencia de la fe. Ninguno que pretendiera tomar una fortaleza entonces invencible, como la de Sión de antaño, pensaría que eso iba a ser una tarea fácil. Los ciegos y los cojos habían sido suficientes en la mayoría de los casos para repeler a los que se atrevieron a hacerlo. El historiador Josefo dice que textualmente, los jebuseos colocaron ciegos, cojos y tullidos sobre el muro de Sión, justamente para menospreciar al nuevo rey que había sido establecido sobre Judá e Israel. Textualmente, como diciendo, este no puede entrar acá. Así que Sión habla de realizar estas hazañas espirituales de los valientes de David, de los vencedores de Apocalipsis 12, hasta alcanzar esas alturas espirituales prometidas por Dios. Para poseer Sión, debemos tener el espíritu de Sión dentro, es decir, un espíritu que nos impulsa a lo humanamente inalcanzable, a lo celestial, espiritual, elevado, superior en Cristo, representado aquí por Sión. O de otra manera, habremos de contentarnos con poseer solo la parte baja de la ciudad, no sus alturas. Como dice Pablo en Filipenses 3, extendiéndome a lo que está delante, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora bien, cuando el Señor no encuentra ese espíritu, ese vigor espiritual en su pueblo, entonces se preocupa. Retornando al texto que hemos leído en Isaías 62, el Señor comienza diciendo, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Empecemos notando que el que habla en esta porción de la Escritura es el Mesías, no el profeta propiamente, aunque obviamente a través del profeta. Y queda manifiesto que Cristo el Mesías tiene una gran carga,
una tremenda preocupación por lo que percibe en Sión. Porque Sión sea lo que debe ser y exprese aquello para lo cual ha sido llamada. Inmediatamente, entonces, Dios pone el dedo en aquello que está detrás de todo lo que se ve de Sión. Es decir, su condición interior, su justicia, hasta que salga como resplandor su justicia. Como en todo trato del Señor, Dios empieza por nuestro interior. Dios siempre comienza ahí. Nosotros tenemos la tendencia de comenzar por otro lugar. Nuestra condición interior lo definirá todo. Si nuestra condición interior no estuviera bien, nada podrá estarlo. Debilidad, defecto, ineficacia y todo este tipo de cosas pueden rastrearse hasta alguna cosa incorrecta dentro nuestro y que no responde a la naturaleza de justicia de Dios. Por tanto, no podremos llegar a ninguna parte en tanto no confrontemos la realidad interior que preocupa a Dios, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Notemos lo que históricamente sucedía en aquel entonces. Proféticamente, Sión había sido desolada por los babilonios. Habían transcurrido 70 años de oscuridad en el exilio y cautiverio. Las tinieblas prevalecían sobre Sión. Una noche muy oscura se había cernido sobre Sión, la cual reflejaba justamente la condición espiritual del pueblo de Dios. Y tinieblas habla del pecado y de la condición pecaminosa en el corazón del pueblo. Por eso es que el Señor no callará, ni descansará hasta que esas tinieblas sean mudadas en luz, hasta que nuestra condición interior, nuestro carácter, deje sus antiguos vicios y pecados y sea transformado a su semejanza, hasta que esa persistente debilidad y derrota sean mudadas en victoria en aquellos que suspiran por Sión. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. En la medida que permite el Señor, cada uno de nosotros percibe cuál es su condición interior. A veces no tenemos una clara conciencia de esto y entonces el pecado nos sorprende. Consciente o inconscientemente, expresamos el espíritu de lo que nos gobierna por dentro. Creo que esto es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando en Romanos 7, 15 y 17 indica, porque lo que hago no lo entiendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, si Sión ha de ser conformada al pensamiento de Dios y ha de cumplir su propósito, entonces el Señor habrá de hacer que de nuestras tinieblas resplandezca su luz. Esa luz de esperanza, la luz de su gloria, la luz de su nueva vida. Que su salvación se encienda como una antorcha, como se lee en este capítulo. Y salvación es una palabra demasiado amplia, pero que indica todo lo que el Señor ha hecho
a favor de Sión. Qué tremendo consuelo, qué tremenda esperanza. Saber que nuestro Mesías se ha comprometido a sí mismo, se ha hecho responsable de interceder por nosotros en los cielos de una manera extendida y prolongada, hasta que nuestra justicia resplandezca, hasta que nuestra salvación se encienda como una antorcha. Si lo hubiera dicho un hombre, aquello no tendría mayor trascendencia. Pero si lo ha dicho el Señor, entonces podremos confiar en que no callará ni descansará hasta que lo haya logrado. Como le dijo Noemí a su nuera Ruth en relación a su redentor Booz, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth 3:18. Y ahora, hermanos, cuando el Señor tiene carga por Sión, entonces surgen nuevas promesas. Leemos en el versículo 2 de Isaías 62. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y en Apocalipsis 21:24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Esa luz de la que venimos hablando es el testimonio que este mundo necesita. Una luz que refleja una vida superior, el resplandor de la esencia, gloria y majestad de Dios en nuestras vidas. La justicia que es de Dios por la fe. Solo una vida así producirá frutos espirituales en otros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es la frase que utiliza el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:13, que describe la naturaleza, o para describir la naturaleza de su ministerio. Muchas veces en la iglesia queremos alcanzar a los inconversos o aún edificar al mismo pueblo empleando argumentos y estrategias humanas, cuando nuestra preocupación debiera centrarse en que el componente esencial de nuestro mensaje, de nuestro testimonio, de nuestro espíritu, sea la luz de la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. A estas alturas, hermanos, debemos ya saber que la luz de Dios habla de su vida, de su espíritu y de su gloria. Una luz invisible a los ojos naturales, pero que impacta profundamente en aquellos que la perciben. Miren solo el ejemplo del apóstol Pablo. A pesar de la tremenda oposición que ha tenido a través de los siglos, y aún del menosprecio e ingratitud de muchos hermanos, Dios no habría de permitir que semejante lumbrera pasara desapercibida. La luz que Dios dio a Pablo ha alumbrado a las naciones desde entonces. Por tanto, un consejo pertinente es que nosotros tampoco nos acomodemos a las formas de los hombres, sino que busquemos lo que Dios ha prometido. Dios ha propuesto que Sión sea portadora de un testimonio así, pues no existe otra alternativa. Eso es lo que significa Zacarías capítulo 4 y el candelabro de oro, sobre lo cual hemos compartido antes. Por tanto, en tanto lo revele el Espíritu, busquemos siempre lo que dice el texto en Lucas 11:36, que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz, es decir, nuestras obras.
no teniendo alguna parte de tinieblas, que sea todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si la iglesia no es tomada muy en cuenta en la sociedad hoy en día, es porque ciertamente no la hemos impresionado demasiado. El Señor busca que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Una otra promesa en Isaías 62 dice, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Un nombre nuevo. ¿Qué es lo que implica un nombre? Un nombre implica reputación, lo que te llamas, lo que la gente te llama, y que usualmente es la manera como te describen. El nombre de Jerusalén había llegado a estar desprovisto de honor. Las naciones la insultaban, le proferían nombres poco halagüeños. Pero el Señor dice ahora, no callaré y no descansaré hasta que tu reputación en el mundo sea recuperada, sea redimida, hasta que seas llamado por otro nombre, un nombre nuevo. ¿Será esto posible, Señor? Cuando la gente, y a veces hasta los hermanos, tienen ya una idea formada de cómo somos nosotros, cuando los hombres no olvidan nuestro pasado, el Señor se ha propuesto que todo esto se ha cambiado. Que la gente diga algo diferente acerca de ti. Que seas ahora conocido por un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Es tan importante, hermanos, que Dios testifique a otros de que ahora somos diferentes. Muchas veces hasta continuamos teniendo vergüenza. Pues tenemos conciencia de que ello todavía no se ha alcanzado. Por tanto, Sion habla de tener un nombre nuevo, un testimonio poderoso en los cielos y en la tierra. Escuchen. Y ellos le han vencido al diablo por medio de la palabra del testimonio de ellos. Eso está en Apocalipsis 12:11. Y este es un testimonio de que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. ¿Y cuál es el nombre nuevo que la boca del Señor nombrará? En Primera de Pedro 2:10 leemos: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. El nombre nuevo es que seamos llamados pueblo de Dios. O como dice en Isaías 62:12, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. ¿Podrá haber un mejor nombre que el que nos relacione, nos vincule directamente con Dios y a Dios con nosotros? Es algo significativo cuando el mundo comienza a decir esto de los cristianos.
Y continúa el texto en Isaías 62, diciendo, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Esto significa que para el Señor, Sión es algo valioso, algo precioso, algo que el Señor admira, algo que se deleita en poseer. Algo que contempla con admiración. No callaré y no descansaré hasta que haya sobre la tierra algo así. Un pueblo así. Precioso para Dios, valioso para el Señor, apreciado por Él, al cual mira con deleite y placer. Una diadema en la mano del Dios tuyo, una corona de hermosura. Eso es yo. Y el siguiente verso, y nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y la tierra y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Qué significa Epsiba? Significa mi deleite está en ella. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba. Es decir, mi deleite está en ella. Lo cual viene a ser apenas una reafirmación de lo mencionado anteriormente. ¿Es esto pedir demasiado, hermanos? ¿Es un patrón demasiado elevado? ¿Qué esperanzas hay de que eventualmente veamos algo así en la iglesia? Solo esto. Él dijo, no callaré y no descansaré hasta que lo tenga. Voy a perseverar en esto hasta que sea hecho y un hecho consumado. Y si el Señor se ha propuesto algo, se ha propuesto hacerlo, entonces realmente puede ser logrado. Dios no se compromete nunca a algo que no puede ser alcanzado. Esa es verdaderamente nuestra esperanza. Si el Señor se ha comprometido a algo así, entonces nosotros también tendremos que alinearnos en la misma dirección. ¿Y qué significa Beula? Beula significa desposada. Se menciona al Señor desposando a Sión, a semejanza de lo que hace un esposo con su esposa. En lugar de dejarla abandonada, desolada y desamparada, Sión será amada, poseída y protegida por él. Y aún sus hijos poseerán nuevamente la tierra que les había sido despojada durante el cautiverio. Como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Esto es Sión, hermanos. Esto es lo que se propone hacer el Señor. Cambiar toda su perspectiva y situación al unirla a sí mismo. Tremendos pensamientos del Señor respecto a Sión. En la historia espiritual de la iglesia, ciertamente muchos cristianos han experimentado la desolación y desagrado del Señor cuando no han seguido sus pasos, sino que más bien han andado en los suyos. Pero qué consuelo saber que el Señor se ha propuesto revertir esta situación en aquellos
que apuntan a Sion. Y continúa diciendo Isaías 62, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Ninguna de estas promesas sería firme si no hubiera guardas sobre los muros de Jerusalén. Es decir, aquellos que tienen celo porque ninguna cosa extraña o maligna entre tras los muros de Jerusalén. Dios ha levantado a tales para la protección de la iglesia. La mayoría de las veces, sin embargo, la labor de un profeta es tan incomprendida. A los seres humanos no les gusta que nadie les diga que están haciendo algo mal, o que están persiguiendo mal, o edificando algo torcido. Pero como dice la Escritura, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18. Y mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaías 5, 13. Debe haber una actitud más humilde en los que moran en Jerusalén para poder atender a las advertencias del Señor. No sucedió así con la Jerusalén histórica. Y si alguna advertencia existe hoy al respecto, es para que la iglesia no confunda el aspecto apariencia de las cosas. No os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice el libro de Hebreos. No nos hemos acercado a algo físico, tangible, perceptible con los sentidos naturales, sino a algo espiritual. Y si lo palpable, esto es la ley, fue tan tremendo, tanto así que Moisés exclamó, estoy espantado y temblando. Hebreos 12, 21. ¿Cuánto más no será más bien lo espiritual? El confundir lo natural con lo espiritual es causa de gran debilidad en la vida de los cristianos hoy día y causa de ineficacia en el ministerio de la iglesia. Que el celo del Señor por el testimonio de Sión penetre en nuestros huesos de tal manera que seamos como atalayas, celosos, preparados, alertas para repeler y destruir cualquier cosa que pudiera dañarlo. Pero esto un guarda puesto por el Señor sobre los muros de Sión, día y noche, alerta, que no permitirá que nada dañe este vaso del Señor, el testimonio del Señor, esto que es tan precioso para el Señor, que el Señor nos haga guardas así, fieles, vigilantes y celosos. Y continúa diciendo, los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Noten cuán impresionante es que el Señor toma la iniciativa respecto a Sión, que se comprometa a restaurarla, a edificarla, a su bienestar, y que antes de terminar de decirlo, nos incluya también a nosotros, los que os acordáis de Jehová. Es decir, habla de aquellos que andan en su presencia día y noche. Meditando en sus caminos, inquiriendo en sus leyes y en constante oración. Habla de aquellos que recuerdan sus palabras.
lo que Dios ha dicho, prometido y se ha comprometido a hacer a favor de Sión, y se lo reclama. No reposéis ni le deis tregua. Los anima a que sean perseverantes, insistentes y hasta inoportunos, como en la parábola de la viuda y el juez injusto, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra, hasta que Sión sea lo que ha sido llamada a ser. Para concluir, hermanos, entonces el Señor busca un pueblo que primeramente tenga la gravedad invertida, es decir, que apunte hacia arriba, hacia los cielos, a Sión, a Jerusalén la celestial. Un pueblo con suficiente fuerza espiritual que le permita heredar los lugares celestiales en Cristo a los cuales ha sido llamado. Pero el Señor también busca un pueblo que comparta su tremenda preocupación por la iglesia, para que sea un vaso que lo represente adecuadamente en esta tierra y que sea un verdadero testimonio para el Señor en sí misma. Un pueblo para la gloria de Dios. Dios quiere una lámpara que arda en Sión. Tenemos nuestros tiempos de oración individualmente y como cuerpo, en los cuales derramamos nuestro corazón al Señor sobre tantas cosas y personas y asuntos temporales o espirituales. Está muy bien que lo hagamos así. Pero una vez que lo hayamos hecho, Dios quiere ensanchar nuestro corazón para que atendamos a este asunto de Dios que va más allá de lo nuestro. El que Dios tenga algo en su pueblo que responda a su corazón. Que su pueblo se encuentre en una condición espiritual saludable, respecto al cual el mundo tenga que decir, son el pueblo de Dios, tienen algo que decir, deben ser tomados en cuenta. Que el Señor ponga esta carga sobre nosotros. Como vimos en Isaías 62, es el Señor mismo hablando a su pueblo. Y sin embargo, Él no lo hará aparte de nosotros. Cuando Él dice, por amor de Sión, no callaré, ni descansaré hasta, añade, ahora tú veías lo mismo. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tus pensamientos para con nosotros. Gracias por tu visión, por tu propósito, por tu llamamiento santo, celestial, Dios eterno. Gracias porque nos has hecho acercarnos a Sión. Señor, gracias por todo lo que esta engloba. Aunque es poco lo que hemos compartido hoy en día, Señor, suficiente ha sido para inspirarnos a tus alturas, a los cielos, hasta llegar a tu trono, Señor. Gracias. Señor, nosotros vemos la condición en que se encuentra hoy en día tu pueblo, tu Sión espiritual. Oramos
para que esa tu carga esté en nosotros también. Señor, para que en nuestro corazón busquemos aquello que es lo que tú buscas, tu propósito, para que Sion, para que Jerusalén sea restablecida, Señor, para que sea una luz que alumbra este mundo de sus tinieblas, para que sea un lugar donde la gloria del Señor resplandece y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por lo que hemos compartido. Oramos que esta palabra penetre al corazón de los hermanos, a tu pueblo, Señor, para que se grabe en nosotros y para que nuestras vidas cambien conforme a la medida de lo que tú nos permites entender hoy. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus palabras. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus palabras. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, creo en lo que hablas, Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Dijo el Señor, dijo el Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.